Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente para esta ocasión compartiendo un nuevo tema. ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? Saludos a todos, espero que estén bien y siempre echándole ganas a todas sus actividades. Pues es un gusto para mí estar con ustedes. Pues yo ya estoy listo para compartir un nuevo tema con ustedes y pues espero que ustedes también estén listos. Así que vamos a empezar. Tal vez tú puedes traer tu lapicero, tu cuaderno para hacer tus apuntes, para que pues podamos empezar con nuestro tema. En esta ocasión yo les quiero compartir un tema de la naturaleza. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar entonces. Bueno, para esta ocasión pues tenemos dos temas muy importantes. Uno es el tema de los reinos de la naturaleza y otro es el tema de los factores bióticos y abióticos en la naturaleza. O sea, aquí son dos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes para esta ocasión. Pues empecemos con el tema de los reinos de la naturaleza. Bueno, los reinos de la naturaleza pues están conformados por 6. Entonces, ¿pero cuáles son de estos? Bueno, vamos a analizar entonces ahora cada uno de estos reinos de la naturaleza. Para empezar, pues vamos a hablar un poco de las bacterias. Las bacterias también forman un reino de la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con las bacterias? Pues las bacterias son los seres más pequeños de la naturaleza. ¿Y saben qué es lo que pasa con esos? Pues a veces se forman o se presentan como en forma de espirales, de círculos, de pues cosas alargadas. Entonces tienen diferentes formas estos tipos de bacterias. Entonces las bacterias es uno de los temas muy importantes también como parte del reino de la naturaleza. Bueno, ¿cuál es el otro? Es la archea. Bueno, ¿qué es eso de la archea? Bueno, lo que trata de esto se trata de el reino de los seres que viven en lugares extremos, como por ejemplo, pues en algún lugar del petróleo, son algunos microorganismos también que forman parte de la naturaleza. Bueno, pues lo que pasa con estos es que viven en lugares muy extremos, así como fosas de petróleo, son lugares donde viven este tipo de reinos de la naturaleza. Ok, vamos a ver otro tipo de reino de la naturaleza. Muy bien, otro reino de la naturaleza entonces es el reino protista. Bueno, el reino protista es uno de los reinos que se encuentran en lugares pues húmedos, especialmente ese es el lugar donde viven. Entonces, ¿a qué nos referimos entonces? Bueno, tú has visto algunas algas. Bueno, son algunas de los seres que componen este reino protista. Pero ¿qué pasa con el reino protista? Bueno, algunos pues se parecen como un poquito como las plantas porque producen su propio alimento. En algunos casos no producen su propio alimento, sino que la van absorbiendo de todo lo que está a su alrededor. Entonces son seres que viven en lugares húmedos, son similares a las plantas en algunos casos porque producen sus alimentos, en otros casos no. Entonces esos son los seres que les llamamos el protista, ¿ok? El no protista, muy bien. Entonces estos son algunos ejemplos de los reinos que componen el reino protista. Muy bien. Ese sería el tercero que vamos estudiando hasta ahora. Bueno, recuerda la primera, las bacterias. Y recuerda la segunda, la archea. Y recuerda la tercera, el protista. Bueno, ¿qué otro reino de la naturaleza tenemos? Bueno, tenemos otro cuarto reino de la naturaleza. ¿Y cuál es? Bueno, ¿qué te parece estas imágenes? ¿Ya te diste cuenta? Pues claro, esto es el reino que está conformado por todos los hongos. El reino se llama fungi. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el reino fungi? El reino fungi está conformado por seres que no pueden producir su propio alimento y tienen que depender de otras plantas o de otros lugares o de otros seres
Bueno, en este caso, pues seguramente tú has visto que en las plantas, a veces en el bosque o a veces cerca de tu casa, hay como pequeñas plantas que están formadas, ¿verdad? Como hongos. Los hongos son los principales seres que forman el reino fungi, ¿sí? Entonces, seguramente tú lo has visto por ahí. Bueno, y entonces, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de plantas? Pues los podemos encontrar en alguna otra planta. ¿Sabes por qué? Porque abajo, en la parte inferior, a veces se producen hongos que se van alimentando de la misma planta. ¿Sabes qué en otros lugares? ¿Tú has visto algún hongo en algún otro lugar? Claro, a veces aparece en la comida pues que se ha desechado o que se ha guardado por mucho tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado a ti eso? Bueno, también ha pasado de que si guardan mucho tiempo la comida, empieza a aparecer como un pequeño polvo alrededor que le cambia de color. Ese también está conformado por los hongos y esto es parte del reino fungi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, toma en cuenta si tú ves algún pan o algún alimento que lo has dejado olvidado por mucho tiempo, seguramente va a aparecer el reino fungi en tu pan. Ok, bueno, vamos a ver entonces el siguiente reino. Muy bien, entonces otro de los reinos muy importantes de la naturaleza, pues son las plantas. Bueno, lo llamamos como plantae, son las plantas que pues comúnmente los vemos en la naturaleza. Estos son organismos que pueden producir su propio alimento. Son seres vivos que producen su propio alimento. Entonces este tipo de reino pues tú lo puedes ver en cualquier lugar. Seguramente tú lo tienes cerca, habrá algunos cerca de tu casa. Entonces es conformada por las plantas o los seres vivos, ¿verdad? Que producen su propio alimento en la tierra. ¿Sabes qué pasa con este reino? Pues normalmente pues no puede desplazarse de un lugar a otro porque está sembrado en la tierra. Entonces esa es una de las características principales de este reino. Bueno, algunos de los ejemplos que podemos dar, por ejemplo las rosas, por ejemplo los claveles, por ejemplo las bugambilias y todos esos tipos de plantas, ¿verdad? Y también les quiero comentar de que en algunos casos pues estas plantas los podemos encontrar en la tierra, otras veces en el agua. ¿Y saben qué? Algunos tienen flores y otros no tienen flores, solamente son como unas plantas pero sin flores. Entonces son algunas de las características de este reino. Muy bien, ¿y sabes cuál es el otro reino de la naturaleza? Muy bien, el sexto que vamos a estudiar para esta ocasión es el reino animal. Pues también le dicen reino animalia. Bueno, ¿qué pasa con este reino? ¿De dónde lo podemos ver? ¿De qué se trata? Pues claro, se trata de todos los animales que existen en la tierra. Bueno, pero estos animales tienen diferentes características. Bueno, los animales no pueden construir su propio alimento. ¿Sabes qué hacen? Pues van en busca de su alimento. Siempre tienen que necesitar de algo para comer. Bueno, en algunos casos se alimentan de otros animales, así como los coyotes, así como los tiburones que se comen otros peces. Entonces necesitan de otros alimentos, otros animales para poder alimentarse. En algunos casos estos animales pues no necesitan de otros animales, se alimentan de las plantas, se alimentan de cosas de la naturaleza como las hierbas, por ejemplo los conejos, las gallinas, que comen cosas de las plantas, entonces no se alimentan de los otros animales. Bueno, y estos animales los podemos encontrar en varios lugares de la naturaleza. Algunos viven en la tierra, algunos viven en el agua, otros viven en cuevas escondidas, otros debajo de la tierra. Bueno, otros pues que normalmente están en la copa de los árboles
y solo ahí se mantienen, no bajan al suelo, ¿verdad? No bajan en la parte, en la superficie de la Tierra, sino que van por el aire. Entonces son las características de los animales que podemos estudiar para esta ocasión. Muy bien, entonces ya conociendo todo esto, pues vamos a hacer un repaso. Nuestro primer reino es las bacterias. La segunda es el archaea. Y la tercera, pues, se refiere a los protistas. Bueno, ¿y cuáles son las otras? Muy bien, excelente. El reino fungi. El reino de las plantas, o plantae. Y el sexto es el reino animal, o también animalia. Muy bien, entonces esos son los reinos de la naturaleza. Son los 6 reinos que vamos a analizar para esta ocasión. Así que tú puedes ir a observar qué hay a tu alrededor. ¿Tú ves algún reino muy cerca de ti? ¿Ves alguno que está ahí cerca de tu casa? ¿Ves algún reino de la naturaleza? Pues eso es lo que tú estarás observando durante estos días. Muy bien. Eso sería con relación al tema de los reinos de la naturaleza. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahorita otro tema. Pasemos ahorita a nuestro otro tema. Los factores de la naturaleza. Los factores que tiene la naturaleza, pues lo vamos a estudiar en este momento. Bueno, primero vamos a observar qué diferencia hay entre estas dos imágenes. ¿Cuál es la diferencia según tú en estas dos imágenes? Muy bien, entonces tú te das cuenta que tenemos dos tipos de factores que hay en la naturaleza. Para empezar, pues sabemos que hay factores bióticos y abióticos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos? Pues los factores bióticos, pues son todos los organismos que poseen vida, que tienen vida, ¿verdad? Esos son todos los factores bióticos. Por ejemplo, un elefante, por ejemplo, las plantas, excelente. Bueno, ¿y qué más? ¿Tú puedes darme algunos ejemplos? Muy bien, entonces esos son los factores bióticos de la naturaleza. Bueno, ¿y qué me dices de los factores abióticos? Bueno, los factores abióticos son todos los organismos o las cosas que están en la tierra pero no tienen vida. En este caso podemos decir como la arena, por ejemplo, el viento. ¿Qué más? Podemos decir las piedras, el agua. Bueno, son elementos que están dentro de la naturaleza pero no tienen vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan los factores bióticos y abióticos? Pues por ejemplo, hablemos de una planta. Una planta necesita agua. Entonces ahí va la conexión entre factores bióticos y abióticos de la naturaleza. Los factores abióticos pues son los que no tienen vida, ¿verdad? Como las piedras, el viento, como te decía, pero eso nos ayuda, como por ejemplo el aire, nos ayuda a nosotros, los seres vivos, para poder sobrevivir. Entonces, estos factores abióticos ayudan a los factores bióticos para poder desarrollar, para poder sobrevivir y tener las condiciones necesarias para estar en la Tierra. Y otros elementos más, como pues la temperatura, la precipitación, ¿verdad? El río, el viento, son algunos de los factores abióticos que existen en la naturaleza. Muy bien, entonces ya conocimos los reinos de la naturaleza, ya conocimos los factores de la naturaleza, entonces, y sabemos cómo se van relacionando todos estos. Ahora es muy interesante estos temas para conocer, así que para ti es ahorita la oportunidad para que seas muy observador y poder identificar cuáles son primero los factores bióticos y abióticos, y luego dentro de estos factores bióticos y abióticos tú puedes ir clasificando y haciendo una tarea, ¿verdad? Que te vamos a ir dejando en el futuro. Bueno, tu tarea es siempre ser muy observador toda la vida para que tú puedas pues identificar todos estos factores. Y por supuesto no te olvides también de nuestro tema de los reinos de la naturaleza,
porque es un tema muy muy importante. Así que ese es todo nuestro tema para esta ocasión de medio social y natural o ciencias naturales, y pues vamos a hacer nuestras actividades en casa, y recuerda que siempre, si necesitas saber algo más, puedes contactarnos. Así que te deseo muchos éxitos, échale ganas y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!